Que tiene gótico ahí. ¿Qué tipo de gótico? No, es gótico. Es gótico. Recuerden de hablar siempre con propiedad utilizando los términos porque eso les puede... ¿Qué dijiste vos? Neoclásico de transición. Fíjense los detalles justamente de la torrecilla, que son exactamente detalles del estilo gótico. ¿Se acuerdan de los pequeños pilares? En el gótico servía para transmitir carga, tenía función estructural y también función estética. También podemos ver allá los arcos ojivales en la venga más. Mírale a ellos. Y ahora no van a escuchar ellos. No, el sonido viene hacia acá, pues entonces. Ay, profe de física. Sí, la espalda se va hacia allá. Bueno, ahí por ejemplo podemos ver cómo tienen esos andamios que están sosteniendo lo que es el techo. Esa madera, obviamente, me imagino que se imaginan también ustedes que data de esa época. Todo eso estuvo en restauración, incluso sigue en restauración. Ahí arriba podemos ver, en la parte del arco, podemos ver también detalles góticos, como hizo la profe. Se puede decir que este edificio también es ecléctico, porque reúne el estilo neoclásico ecléctico, que habíamos dicho que era la utilización de diferentes estilos, la reinterpretación de todos los estilos que se fueron dando durante la historia, ¿verdad? Entonces este eclecticismo, ¿por qué? Porque tiene, como ya habíamos dicho, el neogótico, que ya les dijo la profe Donde, también reminiscencias neoclásicas, también inclusive tiene la zona donde vemos todos esos balaustres al estilo, y también arriba en aquella torre donde se ven esas figuras que parecen unas esas terminaciones como mansardas francesas. O sea, tiene un poco de todo en este edificio que se llevó a cabo durante la transición. También tiene la típica galería exterior que ya es de nuestra arquitectura paraguaya. Eso es lo que se llama bovedilla, lo que está en la parte superior del techo, bovedilla. Fíjense que son como ondulaciones. Función estética y estructural también. Tiene una función estructural por sobre todo porque es el techo. Y recuerden que los también arcos puede ser transitado arriba, pues suele tener las terrazas. Recuerden que las formas circulares, ya desde la época romana, distribuyen mejor las cargas que están arriba. Una compresión. También durante el barroco ya no estructural, sino más bien estético. O sea, porque ¿qué función cumplen dos columnas juntas? La misma función que puede cumplir una sola. Bueno, la utilización de la madera, que es justamente del apacho, que también habíamos dicho ya en la clase, que esto, por ejemplo, se podía considerar en Europa como una arquitectura industrial por el hecho de que es el ferrocarril. Pero aquí, cuando se dieron cuenta de que nuestra madera era mucho más buena y que también era muy bueno labrándola, la utilización de la madera, que como vinieron los ingleses y la estación de un ferrocarril suele tener una tipología de arquitectura industrial, entonces aquí al ver que nuestra madera era bastante buena, sobre todo el apacho, se utilizó con lances que se le denomina las vigas de un solo tronco del árbol, ¿verdad? Tallado, hecho del apacho, para poder cumplir la función estructural y también espacial, para que dé grande luz para que pueda ser utilizado como estación de ferrocarril. Profe, los arcos con el... Pues estas son las aberturas que otra vez se le da ese lenguaje clásico, ¿verdad? De arcos con la clave bien remarcada. Con la clave remarcada, que son de este estilo paladiano, ¿verdad? De Palladio. O sea, ya habíamos visto que es obviamente transición de renacimiento a barroco, ¿verdad? Italiano. Bueno, entonces el teatro nacional fue construido en qué época? Carlos. Está casado. El Teatro Nacional. Después de Don Carlos, entonces pues si no, no vamos a terminar nunca. Bueno, Francisco. ¿Y qué tipo de neoclásico ya representa dentro de los tres neoclásicos que vienen? Pleno italianizante. Así es, fue proyectado y construido por el arquitecto italiano que vino junto con el grupo de todos los técnicos europeos traídos por Francisco Solano López, el arquitecto Alejandro Raíza. Dice, por ejemplo, Ramón Gutiérrez,
dicho que no se sentía seguro de que se iba a poder llevar a cabo todas las obras que se habían empezado en esa época. El Teatro Nacional, si se llegaba a terminar, según los planes que se han visto, no solo iba a ser el más grande del Río de la Plata, sino que también podría ser el más grande y majestuoso de toda Sudamérica, que es lo que decían en aquella época. Y comparando con los planos de la Scala, el teatro que es de Milán, corresponde ampliamente a ese mismo diseño, la planta y el alzado también. Y acá ya podemos ver, como habíamos dicho, los tres elementos de lo que es la arquitectura neoclásica. Un basamento, zócalo, lo que sería el cuerpo, y lo que no se pudo terminar, que tendría que ser el tercer piso, o ya la cornisa y remate. No sé si alguna vez entraron a este edificio, bueno, alguna vez cuando presenten su tributo a Hacienda y demás, o si tienen padres contadores, hermanos tal, y pueden llegar a entrar y ver un ratito, pueden observar la magnitud y la majestuosidad que tiene el lugar, sobre todo por una escalera que obviamente hasta ahora conserva, que sería lo que hubiera sido el hall de acceso al teatro y el acceso obviamente a los palcos para poder observar las representaciones. ¿Qué elementos, por ejemplo, ven ustedes? Arco. Arco de medio punto. El largo de punto. Esto es Columnas dobles que están adosadas también. Miren cómo esas columnas dobles están en cada acceso importante de lo que sería el teatro. Jerarquizan esos accesos. El tratamiento del muro. Justamente por la topografía de la zona, que utilizan también ese que llamamos basamento o zócalo, que sea por la topografía, por la pendiente del lugar, y también ahí se podían llevar a cabo la zona de servicio. De acuerdo a la situación, y además de que era una de las morfologías o el léxico morfológico de neoclásico, claro, el basamento, puerto y remate, pero también incluía mucho la pendiente, ya se utilizaba para eso, y como ustedes saben, todo tenía un símbolo y también estaba muy ligado a la funcionalidad junto con la estética, ¿verdad? Sobre todo en el neoclásico. Profe, ¿se llegó a utilizar el teatro? No, porque no se llegó a terminar. No se concluyó. Fíjense también el tratamiento del muro, como tiene la simulación de lo que fue alguna vez en el Renacimiento, ¿verdad? El almohadillado, como había explicado la profe en la clase de ayer, ya no tan rústico como en el Renacimiento, sino más bien tratado, más Y hay una reinterpretación Claro. de ese almohadillado que se puede observar en lo que es el Palacio Pitti o el Palacio Bucelay, están en Florencia. ¿Se acuerdan de ese trabajo almohadillado que tiene la piedra? Que se van observando cómo están colocados los trabajos y demás. Bueno, es lo mismo que se reinterpreta ya, como sabemos, en el neoclásico, o sea, la vuelta a lo clásico, y se hacen esos trabajos en los muros. Bueno. ¿Algo más? y ahora es la oficina de tributación, la de ceremonia. Otra cosa muy importante también que está en el libro de Ramón Gutiérrez es la utilización de elementos que les voy a citar ahora, de lo que es la arquitectura neoclásica en Paraguay, y que podemos observar aquí en este edificio. Por ejemplo, las rejas y barandas de filigrana de hierro. ¿Qué es eso? Se empiezan a dar esos trabajos en hierro de las verjas o barandas que vamos a observar en los balcones y también en las ventanas. Van a ver que tiene un tratamiento muy especial y que ya era, como dijo la profe en la clase, trabajados acá con hierro fundido, ¿verdad? Forjado, dándole formas de flores y demás, que se denomina filigrana de hierro, ¿verdad? Después también tenemos los balaustres de terracota, que en este edificio no podemos ver, pero que sí veíamos en el ferrocarril, toda esa hilera de balaustrada. Y también los de terracota, que se utilizaban en frisos, balaustres de terracota, utilizados en frisos y cornisas. Eso no tiene acá, ¿no? Eso no tiene acá porque no se llegó a concluir. Pero iba a tener. Los zócalos rústicos y las pilastras corintias. Acá podemos ver las columnas adosadas que son de un estilo corintio. ¿Zócalos qué es eso? Zócalos rústicos. Rústicos. Bueno, vamos a avanzar acá. ¿Dónde está la catedral?
la otra cara. ¡Qué lindo! Mírale. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda! No se escucha. Ya carajo, no se le escucha. La catedral, alguien me dice qué época. Eso vamos a ir preguntando en todo. Así que vayan ya pensando en todo. Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Carlos. ¿Cuál es la principal característica? ¿De qué época del neoclásico es? Transición. De transición, ¿por qué? Porque todavía no era, o sea, tenía estilo colonial también. Tenía las galerías. Exactamente. La catedral está dentro del estilo neoclásico de transición porque es, o sea, tiene planta colonial, pero tiene una fachada tapa que te representa lo que va a ser la transición al neoclásico. ¿Qué tal el partido al medio? Como puedes ver, en la fachada tapa presenta también muchos elementos del que va a ser el tema neoclásico, las columnas adosadas, o sea, las pilastras, los copones, como había citado en la profe Bello en la clase. Podemos ver como la mayoría de los edificios históricos, el escudo en la parte superior del frontón. ¡Habla más fuerte! ¿Qué pasó? ¿Quién me dice por qué un frontón? Por ser una En parte sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que durante la época de Grecia se utilizaba el frontón solo en los templos? Entonces eso también es como una representación de eso que estamos entrando un neoclásico que era la representación del Renacimiento, ¿cierto? Era como volver a pensar del Renacimiento que era la vuelta de la cultura clásica. También la colocación de los escudos del Estado en la iglesia tiene un doble sentido, no solo que estamos en Paraguay, sino que también describe el poder del Estado, que tiene que estar igual al de la iglesia. ¿Sabes? Todos los acontecimientos que han visto acá en el Estado, no apoyan el Estado, son todos. Bueno, es lo mismo. Siempre que se hace algún tipo de arquitectura o templo en los pueblos, también del interior del país, siempre lleva el escudo ahí en ese frontón, para recordar que no solamente ellos pueden tener el poder sobre el pueblo, sino que también el propio Estado, el propio gobierno que se encuentra ahí. Y lo que podemos observar también son las pilastras adosadas. Las pilastras son estas, las que son, vamos a decir, rectangulares como pilares, cuadrados rectangulares. Las columnas siempre vamos a decir cuadradas también. Pilastras adosadas. La tapa fue prácticamente exactamente eso, como vimos del lado que veníamos estaban las galerías principales. Una de sus compañeras justamente preguntó por qué tenía que ser todo tan alto. Bueno, como le explicó la profe, no solo representa sino la magnificencia de la iglesia, sino también que es una respuesta tecnológica a lo que clima. Cuanto más alto sea el edificio, más allá está por dentro, hay más circulación de viento y es más fresco. Ahorita hay que sacar esa. Sí, sáquenla eso exactamente. El cartelito azul ese que está ahí. Se puede repartirlo. Se van a matar. No, es que así es. Es que yo anoto y él saca fotos. Está bien, María, porque va a ir exacto. Trabajo en equipo. Para la Juan. Para mí que otra persona es la que quiere la foto. No, yo le saco fotos a todo el mundo. Ah, voy a estar aquí a 3 fotos por ahí. Te va a cobrar por eso, Manuel. Que se tira más rollo, gratis, ¿no? la cámara más rollo. Qué más. Ah, voy a te saqué 4 fotos. Mírale a él, mírale a mí. Bueno, Mira la Juan. ¿alguien me dice qué edificio es este? ¿Qué? ¿Por qué me hizo El edificio Art and Crafts, la católica. No estoy diciendo qué estilo es. El edificio de la Universidad Católica. Es el edificio de la Es el edificio de la Universidad Católica. De derecho, seguramente.
principalmente de Nivo más cerca. Camila. Sí, podemos ver cómo está trabajado totalmente en ladrillo. Cómo está trabajado totalmente en ladrillo, desde la construcción en sí hasta los detalles. Podemos ver las columnas adosadas que son totalmente redondeadas, como dijo la profe, base redonda es columnas, pilastras, bases rectangulares. Podemos ver también los arcos, como están trabajados totalmente en ladrillo y está nuevamente partido en las tres secciones principales, que es el zócalo, el plano principal, que es el piano nobile, y la parte superior. Yo voy a repetir lo que dice. Ay, perdón. ¿Esta? Y también ahí pueden sobre todo sacar fotos, ¿verdad?, del acceso principal, que es totalmente un estilo neoclásico. ¿Qué dijimos principalmente del Art and Craft? ¿Qué clase, o sea, qué es el Art and Craft? He trabajado totalmente en ladrillo. No solamente eso, ¿qué es? Es una rama del neoclásico principal. ¿Cuáles eran las tres partes del modernismo? ¿Cuáles eran las tres? Art Deco, Art and Craft, Art Deco y Art Nouveau. Estamos viendo una de las tres ramas del estilo modernista que se da a inicios del siglo XX. La profe estaba preguntando cuáles eran esas tres ramas que parten del modernismo. Uno de este edificio que habíamos dicho que es el Art and Craft. Luego teníamos el Art Nouveau y el Art Deco. El Art and Craft es aquello que valoriza el trabajo hecho a mano, el trabajo artesanal. Es por eso que utilizan el ladrillo, porque tiene ese símbolo del trabajo hecho a mano. Eso. Igual que las rejas también, el hierro forjado, trabajado, todo se hace a mano. Entonces es lo mismo que está diciendo la profe, ¿verdad? Mientras más trabajo manual sea, mejor es la obra o de más calidad la obra del Art and Craft. Podemos ver también cómo está otra vez dentro de lo que sería la modulación clásica. Todos los módulos son idénticos, unos iguales a otros. O sea que vos haces una línea en el medio y es simétrico de un lado y el otro. Profe, ¿y la ventana del segundo planta? ¿Verdad? Eso. Resulta que en Europa, hacia finales del siglo XIX, habíamos visto que se da en este movimiento moderno la estandarización de las piezas, ¿verdad? Ya sean las que son en hierro, se empezó a utilizar también el vidrio, todo lo que habíamos visto en la película de la época de Victoria, la época victoriana en Inglaterra. Bueno, luego de un momento en que se utilizó mucho este estilo de estandarización y prefabricación, surge este movimiento dentro siempre del modernismo en contra de aquello estandarizado. Es por eso que se dan estos estilos. No es que no es que se dejó de utilizar la estandarización, sino que son estilos que van de la mano durante ese mismo periodo de tiempo. Entonces surge en Europa esto que es el Art Nouveau, que también requiere de mucho trabajo manual y nada estandarizado, porque nada es igual. Empiezan a tomar figuras e imágenes de lo que es la naturaleza, todo el organicismo que tiene la naturaleza, y empiezan a crear con el hierro forjado, en las paredes, con las pinturas, en las barandas, en las rejas de las casas, es esa figura. Entonces es imposible hacer estandarizado, porque es un trabajo artístico, que además te lleva muchísimo tiempo y mucho dinero llevarlo a cabo, pero se valorizaba ese trabajo. Era en contra del hecho de hacer todo estandarizado prefabricado, pero no es que se dejó de usar, estamos hablando de Europa. Estos son estilos que trajeron ellos en aquella época y que obviamente fueron utilizados en 1, 2, 3 casas acá, porque era lo que se pedía y era lo que se veía, y ellos tenían acá la libertad de poder diseñar como querían, ¿verdad? Pero no es que en Europa, estamos hablando ahora de arquitectura paraguaya, pero para que se ubiquen, y la siguiente clase creo que vamos a dar, ¿verdad? El modernismo ya europeo. Ahí vamos a entrar en profundidad en este tema. Allá no se dejó de utilizar, no es que paró la estandarización, paró todo aquel estilo internacional y se empezó a hacer todo Art Nouveau, Art Deco, no. Sino que corrían paralelo. Siempre de la mano. Y surgieron como en contraposición a aquello que era estandarizado. ¿Ah? Sí. Ok.
Carrera. que fue hecho en qué época fue hecho? Carlos Antonio. Carlos Antonio, bien. ¿Qué tipo de neoclásico habíamos dicho? Hoy está tercero. Bien. El cabildo que ahora vemos sí es de esa época. El neoclásico que tiene es el de transición, pero un edificio que ya existía anteriormente. Fue hecho acá, en esta zona que obviamente por detrás ¿Por detrás vemos? Sí, realmente no tenemos el barranco del río atrás, que sufría con muchos desmoronamientos debido a al estado inestable que tienen los ríos en la época de lluvia, ya saben ustedes, la lluvia y demás. Entonces no se pudo mantener el original en sí de lo que era el cabildo. Pero como tenía toda esa carga histórica y lo que representaba para el país, don Carlos Antonio López lo que hace es obviamente remodelarlo y refaccionarlo para que siga cumpliendo con esa función. Y lo hace en su periodo y con este neoclásico, creo que hicimos de transición, que como ven tiene la fachada exterior paraguaya, observamos otra vez las columnas adosadas, las arcadas en esta galería y se ven los dos niveles. Otra vez la utilización de una balaustrada y también el detalle de la cornisa o remate que tiene en la zona de arriba con el piso completamente trabajado y el frontón. ¿Qué pasó? No, pero no sé. Lo que está en cada área. La columnita con cintura. Profe, más fuerte, un poquito. Date la vuelta, profe. Cierto, profe, para hablar. Su función siempre fue legislativa. Sí, tenía un agujero ¿Cómo se toma? Se observa otra vez la bovedilla en el segundo nivel. ¿Qué pensás, Manu? Sí, como se pueden fijar, no está asimétrico en lo que respecta a las arcadas que tiene la galería. Y simplemente Ramón Gutiérrez lo que dice es que pudo haber sido la libertad con que contaban los arquitectos en el país para diseñar. No explica nada científico de por qué. No estaban igual que estaban sujetos a críticas, al llegar acá, ellos, como había dicho la profe, ellos eran libres de hacer el estilo neoclásico, porque era lo que se les pedía, o del transición o lo que sea, pero tenían más esa libertad de hacer, si quieren decir a un cambio del otro lado, no estaban muy sujetos a las normas europeas. Fuerte, profe. Era un espacio abierto que quedó encerrado hasta ahora, que quedó conformado este espacio por todos los edificios que se encuentran en su alrededor. Y les está diciendo a los compañeros que es muy importante porque incluso acá se llevan a cabo las protestas del marzo paraguayo hasta la última que hemos tenido. O sea, es el lugar que reúne a la ciudadanía en torno a los poderes más importantes que tiene el país o toda la sociedad. Nada. Plaza de Armas, no se olviden que había una tarea también que tenían que hacer con respecto a la plaza. ¿Cuál es la plaza? ¿Qué plaza? Podemos ver, como vemos en toda la parte de neoclásico, ¿verdad? Es un colegio, es un neoclásico de transición, el colegio de la Policía Nacional. Podemos ver las arcadas con la galería nuevamente, habíamos dicho en clase que esas arcadas también tenían una función para que la gente pueda caminar en cualquier momento, con cualquier tipo de clima. Como siempre la galería está hecha como una respuesta tecnológica. Que se puede ver la simplicidad todavía que tiene la obra justamente por ese neoclásico de transición que estamos hablando. La galería exterior que se mantiene todavía en esta época y los elementos, las dobles columnas adosadas, típico del barroco, sobre un basamento bastante amplio y la coronación de las esquinas, ¿verdad? Con unas pequeñas, una especie de torrecitas que le dan mayor jerarquía, ¿verdad? Del volumen. ¿Dónde está eso? También podemos ver en esta fachada, podemos ver en las pilastras adosadas de qué tipo es su capitel.
¿Alguien puede ver? ¿Qué pila? Pilastra, ya explicó la profe que es pilastra. Yo no estoy. Tiene pilastras con capitel de estilo corintio. Y encima del capitel nuevamente está el escudo, si se pueden fijar. Como siempre, como habíamos dicho en clase, era una época donde la nacionalidad, la ideología de ser paraguayo era muy fuerte, entonces podemos ver cómo el escudo aparece en la mayoría de los programas. Quería reforzar el hecho de que ya éramos independientes. Y no, Esta es la parte posterior del Teatro Municipal Ignacio Apane. Esta es una zona que no está abierta al público. Es una zona donde se encontraron pisos del primer congreso. Entonces eso está todo tapado y es una zona arqueológica en este momento. Pero que no se... no se puede acceder porque no hay fondos suficientes para mantener esos pisos. Entonces, ¿qué se hizo? Se descubrió eso y después cuando se sacó los datos y de qué tiempo databa, entonces se volvió a cubrir para que la tierra pueda volver a mantenerla. Ahí se hizo el congreso en 1913. Primer congreso. Allá otra vez están los recuadritos azules que le conviene sacar foto como siempre. Juan. Las calles. Ahí están las calles. Sí, mientras no te atropellen todo bien. recuerden de no confundir el Teatro Municipal Juan Ignacio Apane con el Teatro Nacional. ¿Por qué, profe? Porque son la misma cosa. Solo Camila. El Teatro Nacional se quedó inconcluso. Vale, estuvo primero. Y el Ignacio Municipal. Nada más que no confundan cuando escriben, ¿verdad? Manuel, te voy a demandar y aplazar si hay que subir esas fotos al Facebook. Municipal No, no, Ignacio Apane. A Twitter tampoco. Off the record, bro. ¿Qué cosa? ¿Dónde vamos ahora? De la época de la Sí, es el único que tenemos hoy en día acá. Este es el mismo, el que está... Como dice la compañera, según Ana Belén, en este teatro hay fantasmas. ¿En cuál? ¿En cuál? Dicen que sí, dicen que sí. Ahí. Cuando Voy a quitar el voy voy a filmar. El contado de lo más fuerte. Queda el sentido siempre. Este es el mismo, o sea, tipo el dibujo que estaba en El mismo. Ahí en ese. con los soldaditos. Ese, ¿eh? En la plaza de Alma. Ese está. Ustedes pueden entrar, está abierto. Ese es Es importante que ustedes entren acá porque este es una obra donde se nota muy bien la intervención de lo antiguo con lo nuevo. Y es muy bueno que ustedes entren a los vestigios de lo que era la anterior construcción y cómo se insertaron los nuevos elementos. O sea, elementos posteriores. Hay, por ejemplo, pasarelas de madera y de metal que están dentro del edificio, que era el edificio principal. Incluso quedan partes de lo que era la primera pintura de la pared, que eran detalles muy buenos, y que a partir de ese primer original se sacaron copias y se hicieron. Pero ¿qué sucede? Que ese primer original está como un dato, como un documento legal, entonces por eso a partir de eso se pueden hacer copias, o si no, no se puede reproducir, algo que no existe. ¿Ya? Hacia allá ahora. Chicos, El teatro hermoso. vamos a irnos hacia el palacio, pero vamos a pasar a la vereda de enfrente del palacio, porque No en se la puede vereda estar en la vereda. del palacio no se puede estar mucho tiempo, y menos Mucha gente. Sí, vamos. Porque hay policía. Utilizado en el periodo neoclásico. Dice Ramón Gutiérrez que no se sabe exactamente de quién fue el plan, el proyecto original, pero sí muchos de los documentos le citan a Alejandro Ravizza. Y por el estilo, por los elementos que tiene, se cree que sea obra de él. Podemos observar que
tiene una forma de U el palacio y el patio de honor entre esas dos alas. Eso es lo que nos da la pauta de que la fachada frontal es sobre esta calle. No como se solía decir de que la fachada frontal es la que da a la bahía. Habrán sido malas interpretaciones nada más de esta fachada. Pero en realidad, como estamos hablando de los compañeros, ¿cómo sabemos de esto? Sabemos por los elementos que tiene, por la tipología del palacio y porque los documentos arquitectónicos de historia nos dice que es así. Es por eso que nosotros podemos decir que esta es la fachada principal porque posee ese patio de honor. Como habíamos visto también en clase, tenemos el primer plano, que iba a ser el plano destinado a la zona social del palacio, y el segundo plano que es la zona habitacional, a partir de la vivienda. No se terminó porque vino la guerra, o sea que tampoco nunca se utilizó como palacio, como la función que fue creada. Y por eso, posterior a la guerra, con la toma de los brasileños, de la ciudad de Asunción, este palacio fue saqueado por ellos. Se llevaron completamente las aberturas, las arañas originales, todo lo que era el mobiliario de Francisco que había traído de Europa para la utilización en el palacio. Se fueron vendiendo por todo lo largo del río Paraguay mientras ellos iban en sus buques. Y los más importantes son conservados en los museos de Brasilia como tesoro de guerra. Muy pocos fueron devueltos al Estado paraguayo. Como digo, las aberturas estaban completamente saqueadas. O sea, las que vemos hoy en día no son las originales, ya son aberturas que fueron posteriores a la época, ya después de la guerra, que tiene bastantes años, ¿verdad? Pero no son las que fueron concebidas por Ravitza, se puede decir. También, debido a esta restauración que hoy en día se está haciendo, se pudo descubrir de que el palacio ya estaba terminado en un 90%. Es que había quedado la mitad o algo así. Estaba terminado ya casi un 90% antes de la guerra. Y también, ¿cómo se supo esto? Creo que habrán escuchado en las noticias o habrán leído en los periódicos de los frescos o de las pinturas murales que se encontraron ahí, del tratamiento que tienen las paredes dentro del palacio. Pero tienen un tratamiento a modo de mármol, una simulación de mármol. Las paredes de esta galería, de la galería del primer piso, entre las arcadas, están completamente pintadas como si fuera el mármol rosado, el mármol de Carrara. Y las pilastras que hay en cada una de las arcadas hacia el exterior podemos ver las columnas, ¿verdad? Hacia el interior tienen pilastras. Ellas también están completamente decoradas o pintadas como si fueran mármol. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el palacio no fue concebido solamente como una vivienda más, sino que tenía ya la idea y el mensaje que quería transmitir de ese palacio, y de que no estaba solamente pintado, era un palacio decorado. No era simplemente pintado como vemos esto, sino que ya estaba absolutamente pensado todos los ornamentos que iba a tener adentro. Bueno, podemos ver arriba el frontón, que como habíamos dicho, era de la época griega que utilizaban los templos. Bueno, con el clasicismo, el Renacimiento se transfigura eso, y aquí ya se utiliza para vivienda de lo que iba a ser el gobernante del Paraguay, o sea, para darle ese estatus y esa jerarquía del rey. Y bueno, ya creo que hablamos muchas cosas en la clase sobre la torre, que iba a ser también utilizada como torre de vigilancia a la vez de belvedere, que significa una zona para poder observar, para poder mirar todo lo que era el paisaje de la bahía y también la ciudad de Asunción. Y eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a la esquina, pasando la ribera, y vamos a hablar sobre la Casa Viola. Y demás, ¿verdad? Claro que estamos diciendo, como dice la profe, no eran construcciones que estaban estudiadas como esta, sino que se decía, yo necesito un baño acá, y se ponía un baño, cosa que no debería haber sido. Pero porque en la época de Carlos no había un baño, que hoy nosotros conocemos como sanitario, ¿verdad? Entonces cuando se empezaron a traer las oficinas, ¿se necesitaba de eso?
bueno, se abría una pieza y ahí se colocaban los baños. Entonces de esa forma fueron cambiando las funciones y el espacio del edificio. Hasta ahora se está haciendo una restauración, ¿verdad? No solamente por estética y por darle otra vez la idea de palacio y que sea bello. Es por su propio bien, porque estaba realmente en un estado muy malo y podíamos haberlo perdido si no se llevaban a cabo estas restauraciones. Es una obra única, es paradigmática de lo clásico paraguayo. Ustedes pueden ver la majestuosidad que tiene, ¿verdad? O sea que debemos cuidarla y es otra vez la sede del gobierno, es utilizada, no está abandonada. Entonces era justo y necesario que se la restaure, ¿verdad? Y como le está diciendo, en la galería, por ejemplo, se colocaron vidrios completamente blindados, porque esto va a seguir funcionando como casa de gobierno, o sea, hay que darle todas esas soluciones. Profe, ¿hace cuándo comenzó la Tengo entendido que empezó en el 2011, paró y desde ahora se empezó en el 2012, diciembre de 2012 de corrido hasta hoy en día. ¿Son extranjeros los que trabajan en la restauración? No, son todos para Profesores de la facultad. máster, docentes de la Facultad de Arquitectura. Y Mirta, Sí, la arquitecta Mirta Lemir y la arquitecta Silvia Rey. Todos tienen máster en restauración, en conservación del patrimonio que hicieron en Europa. Y sí tienen asesores que son de Italia 2, Simonetta 1 y Armando Rossi otro, que hace tiempo que están acá y que son hace tiempo asesores en el país en cuanto a patrimonio. Fueron también asesores de la restauración del Panteón. Y también trabajan con la Facultad de Arquitectura. Todo esto mediante la Facultad de Arquitectura, siempre de intermediario entre estos técnicos, arquitectos y el Estado. O sea, el MOPC, por ejemplo, que les contrata a ellos, ¿verdad? Bueno, estamos ahora en la esquina de la Manzana de la Ribera, en una de sus 4 esquinas, la principal, que es la casa Viola, una de las más importantes porque es donde está el museo principal. Como dijo, por ejemplo, la compañera que se dio cuenta, ella miró arriba, si se fijan, por ejemplo, el techo está hecho totalmente de tacuara. Tanto lo que sostiene el techo principal como la estructura. Y realmente fueron cambiando. ¿Cuál era la característica principal de esta vivienda? Porque era importante. Primero, ¿lo de qué época es? Época anterior a Una fuerte época colonial. Bueno, ¿y cuál era la principal característica de la construcción de la época colonial? la galería. La construcción en adobe. La construcción en adobe. ¿Qué significa eso? Las paredes están hechas de barro y de tapia. ¿Qué era la tapia? Era la forma de poner las tacuaras con el barro. Bueno, como podemos ver, este por ejemplo cumple nuevamente la función de la lógica de cubrir las paredes. Pueden ver también las vidas que tiene. una zona con mucha pendiente que ya iba directo al río. Exactamente. Esto está sobreelevado porque para proteger, como dice Estefano, para proteger esto de la lluvia. Recuerden que esto es una zona era muy inundable. Entonces, por eso las escaleras son de contrahuella muy alta y toda la casa se desarrolla en la parte superior. Bueno, es una de las pocas casas dentro de esta manzana que se denomina La Ribera, que es de esa época colonial, como ya dijimos, que conserva la tecnología constructiva de la época, el trazado urbanístico que se encuentra girada con respecto a al nuevo trazado que había hecho Francia de Gamero. Los elementos, como dijo la profe, de paredes de tapia, también es hecho de tacuarillas. Es un ejemplo que tenemos de lo que es aquella arquitectura que también podemos observar en la Casa de la Independencia. Son 2 de las únicas casas que conservamos de la época colonial, porque dentro de todo lo que resta de la manzana ya podemos ver fachadas tapas, que son también el almacén Viola, la Casa Castelli y otras que ya fueron posteriores a lo que cuando se concibió esta que estamos observando ahora.
Y bueno, este es el valor de singularidad que tiene esta casa, ¿verdad? De que es una de las pocas que nos quedan de la época colonial. También fue restaurada, perdón, que está convertida hoy en día en museo. Y se pueden entrar después o van a venir por su cuenta y las personas les pueden explicar y pueden ver todo lo que es la casa. No se puede ver nada. Solo asisto posando. Ya me cansé. Ni siquiera, Yo siempre mantuvieron esta casa. ni siquiera la Casa de la Independencia. Exactamente, pero si ven imágenes de lo que buscan así en el archivo, está completamente la casa está muy mal restaurada en el 100% con respecto a todos sus elementos. Bueno, y también otra característica son los pilares de madera que tenemos ahí. Los plantes de viga, de unas dimensiones enormes que hoy en día ya no No hay. hay la pacha. Y también puedo observar muy característico de la época. Están tallados como bien lo que está entre el pilar y la viga, ¿verdad? ¿Son tirantes de qué dijo? ¿No escuchaste vos? Barandal. Materiales de colección en aquel periodo son las más grandes. Todavía no se funcionaban. No tenían impermeables. Son como diferentes O sea que formaciones. tenemos Antes si pudiéramos realmente funcionaba, porque la respuesta tecnológica no es linda. Imagínate ahora con otra pared de 15, algo de cemento, si hagamos aire acondicionado. No sé si tiene... Más si la pared está más caliente que... Claro, yo si tiene familiar en el interior y sus paredes son de 45, de 60 y la casa es mucho más pesada. Ese clima hoy en día ya no da más, pero sí se siente en las alturas también, elevar más las alturas. Normalmente lo hacían, ¿verdad? En el campo son más arriba. ¿Verdad? Están mucho más, tienen mayor altura, tienen paredes más anchas. La recalla está bien. Siempre es la tipo de cochera gubernamental. El que quiere puede ingresar, ¿verdad? Cada uno por su cuenta. Bueno, hasta aquí en nuestro recorrido. Yo les recomiendo, por ejemplo, los palacios de Benigno y Venancio López, la Casa Prata, muy importante. Si quieren llegar hasta la Casa de la Independencia también, muy importante. El Hotel España, También se reserva Corán. Hacia acá. Prata está acá. Prata está acá, sí. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco en este recorrido. Ay, mi brazo. Aprendimos y nos cansamos mucho. La pregunta ahora, estudiante de arquitectura, Ya estamos acá, ¿qué perdemos? reconocer la presentación de su historia. ¿Sabes qué son? Quiero comprar agua. Un poquito nomás estoy filmando acá. Está a punto de apagar, pero no se ve nada según un árbol y ya.